Vamos a comenzar en esta mañana con nuestra clase de escuela bíblica y antes de comenzar quiero pedirle que se ponga de pie para que podamos orar y encomendar este tiempo en las manos del Señor. Oramos juntos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias en este día, tu día, Señor, que tú has hecho para nosotros, para nuestro reposo espiritual y para nuestra adoración hacia ti, tanto pública como privada. En esta mañana, Señor, queremos elevar nuestras voces y elevar nuestros corazones en adoración a ti. Reconocemos, Señor, que hemos venido acá, que hemos sido convocados por ti, Señor, para ser tu pueblo, para ser tu asamblea reunida en este lugar, Señor, con el propósito de exaltar y glorificar tu nombre y que seamos como un faro de luz que alumbra, Señor, hacia la salvación y hacia el reino de los cielos a todos aquellos que no te conocen, a todos aquellos que aún están viviendo en oscuridad, Señor. Por lo tanto, venimos ante ti con un corazón humilde y reverente, sabiendo, Señor, la importancia de estar aquí hoy. Queremos, Señor, aprovechar este día al máximo. Queremos que nos hables, Señor. Queremos que tu palabra nos transforme, que quite de nosotros cualquier sombra de incredulidad y de pecaminosidad que aún habita en nuestros corazones. Por favor, Señor, erradícala con la luz de tu evangelio, por medio de la obra sobrenatural y preciosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, hoy disponemos nuestro corazón, disponemos nuestros oídos para escuchar tu palabra y para atender al mensaje y a la enseñanza que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder ser obedientes y a poder aplicar todo esto en nuestras vidas para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Estamos estudiando el tema de un pacto con mis ojos basado en Job 31:1. Anteriormente dimos una introducción a este tema hablando acerca de a qué se refiere este término de un pacto con mis ojos. Vimos cómo el Señor Jesús enseña a sus discípulos que la lámpara del cuerpo son los ojos, que lo que entra por nuestros ojos importa para nuestro bienestar espiritual. De tal manera que el Señor dice que si nuestro ojo es malo, que si lo que entra por nuestros ojos es malo, todo nuestro cuerpo estará lleno de tinieblas. Pero si lo que entra por nuestros ojos es bueno, entonces todo nuestro ser se llenará de luz. Así que vemos que los ojos, el contenido que nosotros alimentamos en nuestra vida, tiene una gran importancia para nuestra salud espiritual. Y de esa manera llegamos a Job, quien hizo un pacto con sus ojos para no contaminarse viendo a doncellas y adulterando con ellas en su corazón. Y este pacto, dijimos, no es como un pacto, como cuando nos referimos al pacto de gracia o al pacto de obras, sino que este pacto se refiere a un acuerdo, a un reglamento, a una ley o una regla de conducta. Entonces, Job lo que hace es crear parámetros que le permiten a él regular la manera en cómo él absorbe el contenido, permite que el contenido entre a su vida. Entonces, utilizando ese mismo principio, queremos llevarlo a nuestras vidas y a nuestro contexto ante los peligros que enfrentamos en esta generación que no estaban tan latentes en generaciones anteriores. Y es el peligro de ser expuesto a tanta tecnología y a tanto contenido en las plataformas sociales. Ya vimos que Jesús dice, si nuestro ojo es bueno, todo nuestro ser se llenará de luz, pero si nuestro ojo es malo, todo nuestro ser se llenará de tinieblas. ¿Cómo prevenimos nosotros que las tinieblas entren en nuestras vidas con tanto contenido
que nos bombardea en todo lugar, en todo momento y en todas las plataformas. Dijimos, creando acuerdos así como los hizo Job. Y lo primero que tenemos que establecer, o que dijimos anteriormente que teníamos que establecer, es que la tecnología es una herramienta, no es mala ni es buena, sino que depende cómo nosotros la usamos. ¿Verdad? La tecnología puede ser buena o puede ser mala, depende de nosotros cómo lo usamos. Entonces, a lo primero que tenemos que llegar es a poner la tecnología en el lugar que le corresponde y nuestras vidas en el lugar que les corresponden también. Entonces, para eso, dijimos que íbamos a establecer 10 acuerdos que vimos anteriormente. Estos eran acuerdos que nos iban a ayudar a separar el lugar donde la tecnología tenía que estar y el lugar donde nuestra familia tenía que estar. Entonces, al margen de esos 10 compromisos o de esos 10 acuerdos, dijimos que eran entre ellos desarrollar sabiduría y coraje en familia, crear más y consumir menos, entender que estamos diseñados para el ritmo de trabajo seguido de descanso y así sucesivamente. El día de hoy vamos a enfocarnos en el primer acuerdo, que tiene que ver con desarrollar sabiduría y coraje en familia. Y usted puede preguntarse, ¿y para qué sirve eso? Estamos hablando de tecnología, ¿de qué nos va a ayudar la sabiduría y el coraje? Ya va a ver usted cómo estas dos cosas juegan un papel importante en esta labor de poder guardar nuestro ojo y de guardarnos nosotros mismos y a nuestras familias del contenido tecnológico. Así que, desarrollando sabiduría y coraje en familia. Quiero darles un breve bosquejo de lo que será esta clase en estos próximos minutos. Vamos a ver en primer lugar qué es la tecnología, porque si la vamos a poner en el lugar correcto, primero tenemos que saber qué es lo que vamos a poner en ese lugar correcto. Segundo lugar, ¿qué es familia? Vamos a ver por qué eso es importante. Estamos hablando de sabiduría y coraje que tiene que ser desarrollado en familia. Vamos a definir también qué es la sabiduría. En cuarto lugar, vamos a definir qué es el coraje. Y no nos referimos a hacer coraje o a estar enojado todo el tiempo. No es eso. Usted va a ver de qué se trata. Y finalmente, vamos a terminar viendo la relación que tiene la sabiduría y el coraje con la tecnología para poder administrarla propiamente. Así que comencemos primeramente definiendo qué es la tecnología. Tecnología es todo lo que hace que nuestras vidas sean tan diferentes de aquellos que vivieron antes de nosotros, incluyendo nuestros abuelos y nuestros padres. Todo aquello que nos ayuda a nosotros a hacer nuestra vida más fácil es tecnología. Si nos vamos atrás a la historia, nosotros podemos ver que el primer invento tecnológico que facilitó la vida del hombre fue el invento de la rueda. Y aunque muy primitiva, en su época era tecnología. Así que todas estas cosas que nos ayudan a nosotros a hacer nuestra vida más fácil, podemos definirlas como tecnología. La tecnología funciona, es funcional, es algo que nos sirve, es algo que nos ayuda y es algo que está en todas partes. En la actualidad es algo que está en todas partes. Desde que nos levantamos con el uso de tecnología, con una alarma, con un celular, desde que vamos al baño y nos sentamos en un sanitario, eso es tecnología. Desde que vamos a la cocina y cocinamos con gas o con electricidad, todo eso es tecnología. La tecnología funciona y está en todas partes y ocupa una gran parte de nuestra vida. Por tecnología no me refiero a las herramientas que el hombre siempre ha tenido. O sea, en el contexto actual, a lo que nos referimos por tecnología no es a estas herramientas que siempre han estado con el hombre. ¿Por qué? Porque esas herramientas requieren de un uso responsable, entrenado e intencional, sino que me refiero a esas cosas que ahora funcionan de manera autónoma
y están bombardeándonos por todos lados. Aunque pudieran considerarse tecnológicas todas estas herramientas que son parte de las actividades humanas, debemos saber que a diferencia de lo que hoy consideramos tecnología, las herramientas anteriormente estaban limitadas y no estaban en todo lugar. Estaban en el campo, ¿verdad? Para usar un arado, un hombre tenía que ir a un arado, conectarlo a un buey y poder usar esa herramienta para arar el campo. Estaban en la cocina, estaban en el cobertizo y no se operaban solas. Anteriormente ese era el concepto de tecnología. Hoy, como dije, la tecnología funciona, es automatizada y está en todas partes. No solamente está limitada al cobertizo de la casa, al campo o a la cocina. Está en todas partes de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que hacer un uso responsable de ellas. La tecnología de hoy no solamente es funcional, sino que es omnipresente. Está en todos lados y todos los aspectos de nuestra vida. Ha afectado nuestra vida de tal manera que ha cambiado incluso la manera en la que tradicionalmente hacemos las cosas. Los mercadólogos le llaman a esto innovaciones disruptivas, cuando vienen a crear una disrupción tan grande que cambian la manera en la que uno hace las cosas. Cuando la computadora primeramente empezó a cambiar la vida de las personas, era un cuarto tan grande como esto, totalmente climatizado, que operaba con tarjetas perforadas y operaba cálculos para facilitar algunos procesos. Hoy por hoy, una computadora está confinada a un espacio tan pequeño como este, ¿sí? El invento de la computadora portátil creó una innovación disruptiva, es decir, una manera nueva de cómo entender y cómo hacer las cosas, de tal forma que ahora todo lo hacemos aquí en esta computadora. Si usted necesita ir al banco o si usted necesita hacer una transacción bancaria, la hace desde la computadora. Esa es una innovación disruptiva. Creó una disrupción en la manera en cómo hacíamos las cosas y ahora la hacemos de una manera diferente, más fácil y más tecnológica. Entonces, toda esta tecnología ha afectado la manera en cómo nuestro día a día se lleva a cabo, a diferencia de otras generaciones. Y no necesitamos irnos a siglos atrás, aunque decir un siglo atrás era hace 22 años. Pero tan lejano como 10 años, la tecnología ha cambiado a pasos agigantados. La manera en cómo compramos, principalmente en nuestros países post pandemia, nos obligó a hacer todo por WhatsApp. Así que la tecnología ha cambiado la manera en cómo hacemos las compras. Y ahora usted piensa que si puede tener el catálogo o el menú de una tienda en su WhatsApp para ver lo que ellos ofrecen, quizás no es tan necesario movilizarse hacia la tienda y simplemente hacer la transacción con una transferencia. La tecnología ha cambiado la manera en cómo hacemos las compras, en cómo viajamos. ¿Verdad? Antes era necesario quizás ir al aeropuerto, comprar un tiquete en el counter para poder viajar. El que viajaba era un lujo, era algo impresionante, ¿verdad? No todas las personas viajaban. Nuestros abuelos y nuestros padres sabrán que para poder viajar requería de un gran esfuerzo y un gran sacrificio económico. Hoy por hoy viajar es mucho más barato y la forma en la que compramos nuestros pasajes para viajes ha cambiado también, todo es en línea. La comunicación, ¿cuánto ha cambiado la comunicación? Cuando toda esta revolución tecnológica del Internet comenzó, la manera en cómo accesábamos al Internet era por medio de un módem que hacía un sonidito de trrr, trrr. Los que vivieron por esa época se acordarán. El Internet era algo a lo que nos metíamos esporádicamente cuando la necesitábamos. Hoy está en todas partes y es permanente.
¿verdad? Entrar a internet solo es de abrir un dispositivo y ya está el internet ahí. No hay que conectarse al módem, esperar que alguien deje de hablar para poder llamar y recibir la señal y poderse conectar a internet. Y todo eso ha traído una revolución en la manera en la que nos comunicamos. Ahora, ya nadie usa el teléfono aquel de darle vuelta al disco, ¿verdad? Para ver si la persona estaba. Basta con un WhatsApp o una llamada en WhatsApp. Ni siquiera es por línea de teléfono, sino que todo es por WhatsApp y por internet. Y gloria al Señor, eso ha facilitado nuestra vida de gran manera. El trabajo. Nuestros abuelos trabajaban incansablemente 12 horas al día, ganando un sueldo poco menor que un salario mínimo de aquella época. Nosotros ahora tenemos la facilidad de trabajar desde casa, con un buen sueldo, con bonificaciones, y quizás no tenemos todas las cosas que nuestros abuelos tenían, pero la vida es más fácil para nosotros. ¿Sí? Usted no tiene que andar acarreando leña para cocinar, no tiene que andar persiguiendo una gallina para aliñarla y meterla en el fuego para que esté la cena. No tiene que hacer muchas cosas, la vida es más fácil para nosotros ahora. Así que la tecnología ha cambiado todo, desde la manera en que compramos hasta las tareas del hogar. Me acuerdo que cuando era niño había una caricatura, que eso hace poco, había una caricatura que se llamaba Ricky Ricón. ¿Ustedes se recuerdan de Ricky Ricón? Ricky Ricón tenía una robot asistente, Robotina. No era Robotina, no me recuerdo. El caso es que esta asistente robot, no, Robotina es de los supersónicos. Hermano, hay que saber bien. Está hablando con un experto, hermano. Entonces, la Robotina, vamos a decirle Robotina, la Robotina hacía el aseo de la casa, ¿verdad? Y Ricky Ricón solo se sentaba en el colchón y disfrutaba del trabajo que hacía Robotina. Hoy por hoy hay unos robotcitos que barren solitos la casa, es una robotina, ¿verdad? Entonces, la tecnología ha cambiado incluso la manera en cómo hacemos las tareas en el hogar. Ha cambiado todo en nuestra vida. Y es por eso que tenemos tantos problemas el día de hoy. Porque la tecnología nos vuelve tan diferentes a como eran nuestros padres. Vivimos en una época en que el sueño tecnológico que nuestros abuelos y nuestros padres tenían se ha hecho realidad. Imagínense, nuestros padres soñaban con esas cosas. Cuando tuviéramos un robot que limpiara la casa, y ahora ya lo tenemos. Cuando las máquinas hicieran todo por nosotros. Imagínense, ¿verdad? Me acuerdo los sábados en la tarde ver Viaje a las Estrellas con mi abuelo y mirábamos las videollamadas que hacía el capitán Kirk con el señor Spock. Decíamos, wow, ¿cuándo vamos a ver eso? Y ahora es tan fácil como hacer una videollamada en WhatsApp. Entonces vivimos en la época en la que el sueño tecnológico casi se ha hecho realidad. Y esto es solo el principio, hay muchas cosas más que van a venir. Trabajamos menos que nuestros antepasados, vivimos mejor y con más facilidades en muchas áreas de nuestra vida. Y la tecnología es de gran ayuda, pero debe ser puesta en su lugar. Porque aunque nos ayuda mucho en nuestras tareas, no nos ayuda, hermanos, y escuche bien y apunte esto. La tecnología nos ayuda a muchas cosas, pero no nos ayuda a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Y por eso es tan peligrosa, porque lejos de ayudarnos a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, nos aleja de Él. ¿Y cuál es el resultado de esto? Usted lo puede ver con los muchachos y con los niños ahora. Personas absortas por la tecnología sin poder contemplar el mundo alrededor. Dele un celular a su hijo y lo perdió a este mundo. Los jóvenes no quieren salir de sus cuartos, salir de sus casas, porque están enganchados y absortos con la tecnología.
tienen problemas de interacción social, porque su interacción ha sido con personajes ficticios creados por la inteligencia artificial y se pueden relacionar mejor con la máquina que con un humano. Por lo tanto, prefieren la interacción con las máquinas que con las personas. Hay una película muy buena acerca de eso que se llama Ex Machina. Si usted no la ha visto, trata acerca de este tema. Cómo los humanos, hasta cierto grado, tienen esa preferencia a relacionarse con las máquinas que con otras personas. Los jóvenes que han sido viciados por la tecnología, y los adultos también, son introspectivos y no tienen la capacidad de comunicar sus sentimientos y sus emociones. Están ansiosos por la expectativa que generan las plataformas sociales. Siempre están viendo quién me dio like, qué puedo hacer para llamar la atención, cómo puedo ganar más seguidores. He visto videos de personas que están hasta llorando y amenazando con suicidarse porque les cerraron la cuenta de su red social que tenía 500,000 de seguidores. Y ese es el fin del mundo para esas personas. Y muchos, de hecho, han llegado a hacerlo. También deprimidos por su lejanía con el mundo real y su incapacidad de encajar en este mundo. Son egoístas y ególatras ensimismados que solo buscan atención para ellos y para su propia satisfacción. Cualquier interacción con el mundo real, con personas de carne y hueso que incomode su situación, no vale la pena invertirlo. No vale la pena hacerla. Entonces, piense bien, esto es, hermanos, lo que hace la tecnología en un adulto funcional. Personas absortas con problemas de interacción social, introspectivos, sin la capacidad de expresar sus sentimientos, con ansiedad, con depresión por no encajar en el mundo y en su alrededor, egoístas e idólatras ensimismados que solo buscan atención para ellos y que no quieren incomodarse con cualquier situación que inmediatamente lo llame a salir de esa zona de confort. Esto es lo que hace la tecnología en un adulto funcional. Usted ahora puede estar tranquilo porque le da el celular al niño y el niño no molesta. Y le permite hacer su vida y descansar de su día ajetreado. Pero piense que todo el tiempo que su hijo invierte ahí, en ese dispositivo, es un momento que está siendo absorbido por estas plataformas y que lo está perdiendo para este mundo real. Y sobre todo, ese dispositivo lo está alejando de cumplir con el propósito para el cual Dios lo ha hecho. ¿Cuál es ese propósito? Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Perdón que ahí Dios se me fue con D minúscula, pero es con D mayúscula. Error de dedo. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para glorificar a Dios con nuestra vida, para disfrutar de Él aquí en la tierra y en toda la eternidad, para ser administradores de su maravillosa creación y disfrutar de ella. Estamos hechos para tener comunión con Dios y con otras personas, no para ser ermitaños tecnológicos. Entonces, si nuestro propósito es ser estas cosas, es haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios, para glorificarlo con nuestra vida, para disfrutar de lo que Él nos ha dado y de la interacción con Él, de la comunión con Él y con otros hermanos, piense cómo nos ayuda la tecnología a cumplir con este propósito. La verdad de las cosas es que es neutral.
no necesitamos tecnología para cumplir con estas cosas. Entonces eso es lo primero que tenemos que entender. Que si nosotros queremos cumplir con el propósito para el que Dios nos llamó, no necesitamos tecnología para eso. ¿Dónde aprendemos estas cosas? ¿Dónde aprendemos a cumplir con ese propósito que Dios nos ha dado? Desgraciadamente, la tecnología tiene poco o nada que enseñarnos con respecto a cómo vivir de acuerdo con ese potencial que hay en nosotros. ¿Dónde aprendemos entonces a desarrollar estas habilidades necesarias para cumplir con nuestro propósito? En la familia. La familia es el contexto en el cual estas habilidades son desarrolladas. Es la primera institución creada por Dios con el fin de desarrollar estas habilidades en cada individuo. Entonces, mis hermanos, cualquiera de nosotros que tiene una familia y que tiene hijos, tiene que saber que el propósito de esa familia es formar estas habilidades en los hijos, es formar personas para que puedan conformarse a la imagen de Cristo y que puedan vivir para glorificar a Dios y disfrutar de Él, de su creación y de la comunión unos con otros. Pero si nosotros le damos un dispositivo tecnológico a nuestros hijos para que se entretengan, nosotros no estamos ayudando a desarrollar estas habilidades. Nosotros no estamos cumpliendo con este cometido. Vemos en Génesis 2:24 cuando Dios llama al hombre y a la mujer a formar esa unidad que es la familia. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Luego en Génesis 9:7, posterior a la caída, Dios le dice a los humanos que su comisión sigue siendo fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella, con el propósito de formar individuos que se conformen a la imagen de Dios. Entonces, mis hermanos, la familia es muy importante para crear estas habilidades, para desarrollar a estas personas. Y la tecnología tiene poco o nada que enseñarnos con respecto a cómo vivir de acuerdo al propósito por el cual fuimos creados por Dios. Entonces, si la familia tiene un papel tan importante que jugar en la manera en cómo se desarrollan los individuos, tenemos que definir, hermanos, ¿qué es la familia? ¿Qué es la familia? Hace 22 años o a principios de siglo, la familia se definía como padre y madre con hijos biológicos viviendo juntos en un hogar unifamiliar. Ese es el concepto que hace 22 años, que a principios del siglo teníamos acerca de la familia. Yo me casé con mi esposa pensando en eso, en formar una familia, y que una familia es un hombre y una mujer unidos en vínculo matrimonial para procrear, para tener hijos biológicos y vivir en un hogar unifamiliar. Pero hoy en día, por asuntos de ideología y de cultura, el término familia ha tomado una definición bastante antigua. Casi cualquier cosa que nosotros podamos imaginarnos, hoy en día es llamada familia. A grado tal que hay quienes dicen que su familia son sus perros. Tienen perrijos, les dicen, ¿verdad? Son hijos perros. Y realmente está bien que quiera a sus animalitos y que los cuide y que sienta un cariño especial hacia ellos. Son parte de la creación de Dios para disfrutar de ellos. Pero no tienen que ocupar el lugar ni el propósito por el cual Dios creó una familia. Son animales, son mascotas.
No son hijos. Tenemos que entender eso, hermanos. No son hijos. Son mascotas. Y como mascotas tienen que ser tratadas como tal. Ese es el mundo en el que vivimos. A Dios gracias, el Código de Familia hondureño, tuve que ir a consultar anoche para ver si aún permanecía ese concepto vigente, todavía reconoce como la base para la familia un matrimonio heterosexual con hijos biológicos o adoptivos. Y esperemos que continúe así por mucho tiempo. Así que esa es la familia. ¿Cuál es la función de la familia? ¿Para qué existe la familia? Dijimos, para formar individuos. Y esto lo deja bien claro Dios desde un principio. Vimos en Génesis 2:24, vimos en Génesis 9:7, con el mandato a Noé, cuando tenían que nuevamente empezar de cero después del diluvio, Dios les dice, multiplicaos y fructificad, con el propósito de criar toda una simiente conforme al propósito de Dios para su creación. Luego, en Deuteronomio 6, del 6 al 9, vemos que Dios repite esta verdad a su pueblo. Les dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. El hecho de decir tus hijos presupone que hay una familia ahí en esa labor. Entonces las familias tenían que enseñar a sus hijos, repetir estas palabras en todo lugar donde estuvieran. En la casa, en el camino, al acostarse, al levantarse, como señal en su mano, frontales en sus ojos y escritas en los postes de su casa y en sus puertas. En todo lo que hacían como familia, la palabra del Señor tenía que estar presente y tenían que ellos que cumplir con el propósito que Dios les había dado, que era formar individuos para obedecer a la ley del Señor, para conformarse de acuerdo a la imagen que Dios les dio, de acuerdo al propósito que Dios les dio. Entonces la familia existe para enseñar las habilidades necesarias para relacionarse con el Creador, con su creación y con sus semejantes. Donde aprendemos a honrar al Creador, donde aprendemos a honrar a la creación, donde aprendemos a llevarnos bien con nuestros semejantes. En la familia. En la familia. Entonces es justo que nos preguntemos, ¿a dónde aprende esta gente a tener perrijos? En las familias también, pero en las familias que han sido distorsionadas del propósito fundamental que Dios estableció para ellas. Entonces aquí tenemos un gran problema. Para el 2012, es decir, hace unos 10 años, solo el 20% de las familias en Estados Unidos encajaban con esta descripción de la familia. Ha grado tal que decir hoy por hoy que una familia es una unión entre un hombre y una mujer con hijos biológicos o adoptivos viviendo bajo un hogar unifamiliar es casi una utopía. Es casi una utopía. ¿Por qué? Porque hoy tenemos familias degregadas, familias desintegradas, divorcios. Ahora tenemos que vivir con otro cónyuge, con otros hijos. Vienen las madrastras, los padrastros, los hijastros, las hijastras. Entonces se disrupciona totalmente el concepto de familia que habíamos visto anteriormente. Imagínense que para el 2012 solo el 20% de las familias eran así. El 80%, la mayoría abrumadora, eran familias disfuncionales. Y lastimosamente la cifra ha ido incrementando a pasos agigantados con el paso del tiempo.
Hasta que hoy por hoy, como les dije, es una utopía tener una familia así. Pecados como el adulterio, el orgullo, el rencor y otros han ido socavando las bases de la familia, no solo en Estados Unidos, sino que en el mundo entero. Y el resultado de esto es familias desintegradas y individuos quebrantados, afectados por esos divorcios, familias disfuncionales, individuos disfuncionales, pérdida de valores, apostasía de Dios, repulsión hacia la iglesia y al evangelio. Todo esto viene a causa de esto. ¿Cuál es la solución entonces? Si decimos que en la familia es donde se aprende el propósito o las habilidades necesarias para vivir de acuerdo al propósito por el cual Dios nos creó, pero las familias están desintegradas, las familias son impías, las familias están impregnadas de pecado. ¿Qué hacemos? Y aunque la familia biológica es el primer lugar donde Dios ha dispuesto que un individuo sea formado en esas habilidades necesarias para cumplir con su propósito, no es el único lugar. De hecho, muchas veces la familia biológica resulta ser más un impedimento para alcanzar el propósito de Dios en nosotros cuando estas familias son impías. Estas familias impías resultan muchas veces ser un obstáculo para que nosotros alcancemos el propósito para el cual Dios nos creó. Pastor, pero ¿cómo dice eso usted? Porque ese fue el caso de Jesús. Jesús es el mejor ejemplo de esto. La familia de Jesús quería impedir que Él anduviera predicando el evangelio porque les traía mucha vergüenza ante sus conocidos judíos. Decían, ahí andes de loco de tu hermano otra vez predicando el evangelio. Anda a decirle que deje de estar haciendo eso. Nos da mucha vergüenza. ¿Qué va a decir el pastor de la iglesia? ¿Qué va a decir el rabino cuando llegue el domingo a la congregación? Va a decir, qué barbaridad, usted cómo se le descarrió ese hijo que ahora anda ahí con los evangélicos. Este era el problema que experimentaba Jesús. Y él dice claramente en Lucas 8:21, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Oiga, hasta la Santísima Virgen María andaba ahí. Porque fueron de los que la fueron a buscar. Le dice Jesús, ahí te busca tu madre y tus hermanos. Y el Señor le dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y él dice también en Mateo 10, 35 al 38, porque he venido para poner en disensión el hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces Jesús aquí está diciendo claramente que si nuestra familia nos está impidiendo, nos está frenando y está haciendo un obstáculo para buscar de Dios, Él ha venido para poner disensión entre nosotros y nuestras familias. Entonces, pastor, quiere decir que si mi mamá no me deja venir al culto, yo tengo que rebelarme contra mi mamá y venir al culto. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar y tenemos que ver cada situación, porque tenemos que ver por qué no la está dejando venir su mamá al culto. Pero si solamente es por capricho, si solamente es por una empecinada tradición de que en esta casa somos católicos y nos vamos a morir católicos, entonces usted sí es llamado por Dios a rebelarse. Pero cada situación es diferente. El caso es que una familia impía puede frenar, puede ser un obstáculo para que uno pueda alcanzar su propósito en Dios. Entonces, por consiguiente, la familia no es el único lugar donde nosotros podemos aprender esas habilidades que nos ayudan a cumplir con nuestro propósito. Porque
Porque como vimos, desgraciadamente, muchos de nosotros venimos ahora de hogares impíos, de hogares desintegrados, de hogares disfuncionales. Pero a Dios gracias, Él nos ha dado una segunda familia, la iglesia. La iglesia es y puede llegar a ser todo lo que una familia biológica no logra ser. Sin importar que tus padres biológicos vivan aún, o si tienes pareja, hijos, hermanos, primos, etcétera, tienes una familia en la iglesia, la familia de la fe. Para que nuestras familias sean todo lo que fueron diseñadas para ser, deberían parecerse más a las iglesias. Aunque sean disfuncionales, aunque sean reconstruidas, debemos procurar que nuestras familias se parezcan cada vez más a la iglesia. Esto es, que sean hogares donde cada individuo es moldeado activamente para hacer algo más de lo que fue llamado a ser y algo más de lo que nuestra cultura trata de imprimir en nuestra mente que somos, limitándonos a alcanzar aquello que Dios nos dice que efectivamente somos. Es decir, para que podamos ser conformados a lo que Dios dice que efectivamente somos nosotros. Ahora, es necesario que entendamos también que no hay iglesia perfecta, que cada iglesia tiene sus propias imperfecciones y brega con sus propios problemas. No todas las iglesias están a las alturas, a la altura de nuestros ideales. De la misma manera que las familias, no hay familia perfecta. La iglesia es donde aprendemos nosotros a convertirnos en las personas que fuimos diseñadas para ser. Y esta es la razón, mis hermanos, por la que los primeros cristianos que no estaban relacionados entre sí por las mismas condiciones étnicas o económicas, por esta razón que ellos se llamaron hermanas y hermanos. ¿Sí? Porque compartían la misma visión de Dios y eran animados unos con otros a poder desarrollar ese propósito que Dios había puesto en cada uno. Para que las iglesias sean todo lo que fueron diseñadas para ser, deben parecerse cada vez más a un núcleo familiar. Es decir, llenos de vida, donde todos somos cuidados, donde todos somos estimulados a convertirnos en estas personas que Dios dice que somos. Entonces, mis hermanos, esto significa que si la iglesia es una familia verdaderamente, debería de ser más que para nosotros, más que una reunión social el domingo. Es nuestra familia de la fe. Aquí somos animados, somos exhortados, somos cuidados y somos estimulados a crecer y a convertirnos en esas personas que hemos sido. Así que cuando los hermanos vengan y lo llamen a usted y le pregunten, ¿por qué no fuiste? Te extrañamos, en lugar de pensar que lo están acosando, dé gracias que tiene gente que se preocupa por usted, que lo ama, que lo extraña, que quiere que vuelva y que quiere que esté con ellos para que pueda crecer y convertirse en lo que Dios lo ha llamado a ser. ¿Cómo nos forma la familia? La familia nos forma de infinitas maneras, pero para efectos de lo que estamos estudiando vamos a centrarnos en dos cualidades fundamentales que nos ayudan a nosotros a alcanzar ese propósito. Dijimos desde un principio, la sabiduría y el coraje. La familia nos ayuda a convertirnos en personas que han adquirido sabiduría y coraje. Y más adelante vamos a ver por qué estas dos virtudes son tan importantes. Pero miremos primeramente qué es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Quién me dice qué es la sabiduría? Pónganle una estrella ahí a la hermana. El temor a Jehová. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es vivir bajo el temor de Jehová? Eso quiere decir que la sabiduría es más que conocimiento, más que la acumulación de información sobre aspectos concretos de este mundo.
La sabiduría implica una comprensión y específicamente una comprensión que modifica la manera en la que nosotros actuamos. Es saber en un mundo complejo lo que es correcto, lo que honra a nuestro Creador y al resto de su creación. Así que es conducirnos en este mundo de una manera recta, de una manera que honra a Dios con todas nuestras acciones y con todas nuestras interacciones. Lo opuesto a la sabiduría es la necedad. Dice ese versículo en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si seguimos leyendo en la segunda parte, dice, los necios desprecian la sabiduría. Los insensatos. Es lo mismo que necedad. Así que lo opuesto a la sabiduría es la necedad. El necio rechaza el conocimiento de Dios y por consiguiente rechaza el conocimiento de sí mismo y de los demás. Puede saber muchas cosas, pero no sabe cómo ser una persona, ni cómo actuar para que las personas alrededor de él florezcan y crezcan en esta misma sabiduría y coraje. Ni siquiera para que él mismo florezca. ¿Cómo funciona la sabiduría dentro de la familia? En la familia, hermanos, aprendemos dos cosas que son muy importantes con respecto a la sabiduría. En primer lugar, aprendemos lo necios que somos. ¿Sí? En el hogar aprendemos que la necedad es una parte intrínseca de nosotros con la que nacemos. Niños y adultos. La necedad en nuestro corazón es más visible en nuestro hogar. Segundo, nuestra necedad, en la familia aprendemos que nuestra necedad es perdonada y es amada. Y ese perdón y ese amor nos ayuda a nosotros a crecer en sabiduría. Le explico cómo funciona esto. Cuando descubrimos que somos necios excelentes, necios por excelencia, empezamos nosotros a desarrollar sabiduría. Es así como pasamos de ser niños egoístas y ególatras que piensan que todos los juguetes son de él y que el mundo gira alrededor de él, y dejamos de ser ese niño egoísta, peleón, berrinchudo, para convertirnos en adultos capaces de demostrar empatía y abnegación con el propósito de llevarnos bien con los demás. ¿Sabes qué? La pelota es mía, pero te la presto para que podamos jugar los dos. Esas habilidades se aprenden en el hogar. Uno aprende que es necio, pero aprende también que su necedad tiene límites y que lo limita y lo abstiene de tener un buen tiempo, de disfrutar la compañía de los demás. Y así es como en nuestro hogar vamos aprendiendo la sabiduría, desechando poco a poco la necedad. Y lo mismo nos sucede como padres. A medida que nosotros vamos cuidando a nuestros hijos, nos damos cuenta lo egocéntricos que muchas veces podemos ser y empezamos a desarrollar una capacidad más profunda de amar a nuestros hijos. Porque nos vemos y decimos, ¿cómo es posible? Mi hijo está creciendo y yo ni siquiera puedo apartar tiempo para estar con él. Nos damos cuenta que hay necedad en nuestro corazón y a medida que amamos más, vamos desechando esa necedad. Vamos creciendo en sabiduría. Así que eso se aprende en el hogar. Lo necios que somos y cómo nos vamos deshaciendo de esa necedad por el perdón, el amor y el convivio entre nosotros. Ahora, ¿qué es el coraje? No solo necesitamos comprender, hermanos, nuestro lugar en el mundo y la manera correcta de relacionarnos con los demás, sino que también precisamos la convicción y el carácter para poder actuar. Esto es el coraje. Coraje es la convicción y el carácter para poder hacer lo que tenemos que hacer para cumplir con nuestro propósito.
La vida es difícil. De hecho, si intentas vivir correctamente de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice, es decir, con sabiduría, la vida se vuelve aún más difícil. Porque tienes el mundo en tu contra, tienes el pecado en tu contra y tienes a Satanás en tu contra, tratando de prevenirte de vivir de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y de hecho la vida termina siendo aún más difícil para los que intentan vivirla evitando dificultades. Si usted piensa que no se va a tomar los costos de vivir sabiamente, sino que la va a llevar relajado y conforme venga o vayan las cosas, solo se va a dejar llevar por la marea, usted va a descubrir que su vida va a ser aún más difícil, porque no sabe a dónde lo va a llevar, a dónde va a ir a parar con esa marea. No es fácil saber lo que tenemos que hacer. Y tampoco es hacer lo que debemos hacer. La mayor parte del tiempo, lo más amable, lo honesto, lo sabio, nos da miedo, es difícil, es doloroso y en ciertos casos es hasta peligroso. Y por eso no queremos hacerlo. Si no hubiera dificultad en eso, entonces todo el mundo haría lo que es correcto. Todo el mundo haría lo que tenemos que hacer. La realidad de las cosas es que muchas veces las decisiones que tomamos, las tomamos evitando esas situaciones difíciles. Le pongo un ejemplo bien sencillo y bien claro. No le voy a quitar el celular al niño porque va a hacer un berrinche si se lo quito. Se sabe lo que tiene que hacer. Y sabe que hacer eso va a ser difícil. Le va a armar un berrinche como Armagedón. Pero tiene que hacerlo, porque es lo que Dios requiere de usted que haga. Así que muchas veces lo mejor es lo más difícil de hacer y es lo que menos queremos hacer. ¿Cómo vivimos con sabiduría y coraje? Y con esto vamos terminando. Juntos desarrollamos la sabiduría y el coraje. Necesitamos personas y no máquinas. Dígale al que tiene a la par, personas. No, son bromas, no le diga nada, no le diga nada. Necesitamos personas y no máquinas, que nos conozcan de verdad y que conozcan las complejidades y las dificultades en nuestra vida. Necesitamos gente que nos conozca a tal punto que no podamos ocultarnos de ellos. Mis hermanos, yo disfruto mucho esta parte del ministerio, porque yo puedo ver en cada uno de ustedes cuando algo no está bien, cuando hay algo que los está afectando, porque yo sé cómo son normalmente y sé cuando se comportan de manera extraña, sé cuando hay algo que los está molestando. Todos nosotros necesitamos conocernos de esa manera. Necesitamos tener personas a nuestro alrededor que nos conozcan, que sepan cuando hay algo malo, a tal grado de que no podamos ocultarnos de ellos. Y este es el corazón mismo de Dios. Dios conocía tan bien a Adán que cuando llegó y no estaba, le preguntó: ¿por qué te escondiste? Eso no es normal en vos. Conocía tan bien a Caín que cuando sale a su encuentro le pregunta: ¿por qué está demudado tu rostro? Lo conocía tan bien que no podía ocultar de él. Claro, no hay nada que podamos ocultar de Dios, pero eso nos muestra el carácter del corazón de Dios y el amor y la cercanía con sus hijos. Necesitamos estas personas con las que tengamos esta cercanía, que nos conozcan bien, de tal manera que no podamos ocultar de ellos cuando algo anda mal. ¿Para qué? ¿Para pasar vergüenzas? No, para que nos ayuden a restaurarnos, para que nos ayuden a desarrollar sabiduría y coraje. Necesitamos personas y no máquinas, no tecnología. Personas que nos amen, que se comprometan con nuestra vida sin que los merezcamos y sin condiciones. No, yo te voy a amar
Yo voy a estar contigo, pero si vas a la iglesia. Si no vas a la iglesia, olvídate. Si no seguís el plan de lectura, olvídate de mí. No, debemos amar sin condiciones. Y claro, exhortar a leer el plan de lectura. Personas que nos ayuden a florecer y a crecer sin importar lo que hagamos. Ah, no me llamaste hoy. Pues ya no te sigo hablando. Ya no sigo siendo tu amigo. No, estamos ahí porque nos amamos y nuestro amor no tiene condiciones. Necesitamos personas tan comprometidas con nosotros que no nos dejen que nos quedemos donde estamos. Aunque nos corran y nos digan que ya no nos quieren volver a ver, debemos ir y buscarlos y traerlos. No dejarlos donde están, porque muchas veces lo que habla y dice palabras hirientes a nosotros es el pecado, no las personas. ¿Por qué necesitamos estas personas? Si no tienes estas personas que te amen radicalmente en tu vida, es muy poco probable que llegues a desarrollar sabiduría y coraje. Si no tienes estas personas, difícilmente vas a desarrollar sabiduría y coraje. Es posible que te vuelvas más inteligente y más exitoso, pero es muy poco probable que crezcas en un conocimiento profundo de ti mismo y del complicado llamamiento para convertirte en alguien sabio y valiente. Somos demasiado buenos engañándonos a nosotros mismos que somos mejores de lo que somos y que no necesitamos a nadie. Pero los que nos conocen profundamente saben la verdad. Saben, como decimos, de qué pata cogíamos. Aunque esos mismos que nos conocen son los mismos que pueden ver más claramente en nosotros el potencial. Y saben que tienes problema con esto, pero si tú logras superarlo, ¿cuánto podrías alcanzar? Con tu inteligencia, con tus dones, con tu habilidad. Finalmente, la relación que la sabiduría y el coraje tienen con la tecnología. ¿Qué relación tienen estas dos virtudes con el manejo de la tecnología? Si entendemos que nuestro propósito es glorificar a Dios y disfrutar de Él por toda la eternidad, y que el lugar donde aprendemos estas destrezas es en la familia, y que la manera en la que la familia nos enseña estas destrezas es a través de la sabiduría y el coraje, y que esta sabiduría y este coraje lo aprendemos viviendo juntos e interactuando juntos, entonces vamos a llegar a la conclusión de que la tecnología es un factor neutral en formarnos en aquellas cosas que nos hacen ser dignos de ser servidos y dignos de ser salvados. La tecnología no nos ayuda en nada hacia estas cosas. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso familiar? Aquí es donde debemos empezar. Si vamos a vivir como familias que florecen, en una era donde todo es de fácil acceso, donde la tecnología es omnipresente y está en cada rincón de nuestra casa y en cada acción de nuestra vida, vamos a tener que decidir juntos que nada es más importante que convertirnos en sabiduría, en personas de sabiduría y coraje. Tenemos que estar resueltos a que nuestras familias sean el lugar donde formamos individuos que se destacan por tener sabiduría y coraje. Sabiduría es saber cómo conducirnos en el mundo para honrar a Dios, y coraje es tener el carácter y la determinación de hacer las cosas que tenemos que hacer para honrar a Dios. Entonces, nuestra resolución es que la familia sea ese lugar donde nuestros hijos aprenden esas cosas. Así que vamos a tener que comprometernos a tomar todas las decisiones importantes y muchas de las menos importantes con base a dos preguntas. Dos preguntas que tenemos que hacernos nosotros siempre. ¿Me ayudará esto a ser más necio o más sabio? ¿A rechazar más la sabiduría o a abrazar más la sabiduría? ¿Me ayudará esto a tener más miedo o más coraje? ¿O a ser más valiente?
desde el principio debemos enseñar a nuestros hijos que no estamos aquí para hacer su vida más fácil, sino que para hacer su vida mejor. No estamos aquí para facilitarles las cosas y para ser sus amigos y cheros y llevarnos y que la pasen bien. Nuestro propósito es formar individuos y que ellos tomen las mejores decisiones para que tengan una vida mejor de la que nosotros tuvimos. Entonces les diremos y les mostraremos que nada importa tanto en nuestra familia como crear un hogar donde todos puedan ser conocidos y amados y animados a crecer. Qué bonito, ¿verdad? Hasta dan ganas de ponerlo como una misión pintada en la pared. Nuestro hogar será un lugar donde todos puedan ser conocidos y amados y animados a crecer. Eso debe ser nuestro hogar. Pero entonces, ¿qué significa esto? Ahí es cuando si esa es nuestra misión, ahí es donde vamos a tener que tomar decisiones difíciles, incluso radicales, para usar la tecnología de una forma diferente a como la usan las personas a nuestro alrededor. Si queremos que nuestra familia sea ese lugar donde florezcan, vamos a tener que empezar a tomar decisiones en cómo se usa la tecnología en esta casa. Y para esas decisiones vamos a necesitar sabiduría y coraje. ¿Por qué? Porque no es fácil. Debemos esperar que haya una guerra por eso. Debemos esperar reclamos, malas caras, malas actitudes y malos ratos. Pero tenemos que saber que las recompensas van a ser increíbles. Así que, mis hermanos, el primer compromiso para hacer un pacto con nuestros ojos es desarrollar sabiduría y coraje en familia. Y esa sabiduría y ese coraje nos llevan a tomar decisiones radicales acerca de cómo se usa la tecnología en nuestro hogar. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad infinita. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones en esta mañana acerca de la necesidad de tener familias que se dedican a formar individuos que se conformen a tu gloria, Señor, para glorificarte en todas las cosas, para disfrutar de tu creación, para disfrutar de ti, Señor, y para relacionarse con nuestros semejantes. Ayúdanos a que nuestras familias sean ese lugar, que nuestras iglesias sean ese lugar también, Señor, donde se desarrolla esa sabiduría y ese coraje y donde se estimula a sus miembros a crecer en estas cosas. Con el propósito, Dios, de que podamos tomar decisiones que nos lleven a honrarte, que nos lleven a glorificarte, que nos lleven a cumplir tu propósito y alejarnos de todas aquellas cosas que nos estorban y que nos impiden de alcanzarlo. Ayúdanos ahora, Espíritu Santo, a cumplir con estas acciones concretas que tú has hablado en nuestros corazones y que todo esto sea hecho para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.